vinculado entre la economía pues y el tema que estamos viviendo en el mes de diciembre, el tema de la Navidad como buenos cristianos. Buenos días, Cristian. Buen día, gracias por la invitación, gracias a Radio Católica, a ustedes por siempre abrir este espacio. Yo estaba pensando en estos días sobre justamente la Navidad, el cristianismo y cómo el cristianismo es un elemento fundamental para entender Occidente. No hay cómo entender Occidente sin la influencia del cristianismo. Y quería ver si es que podemos tomarnos por lo menos una parte de este espacio para hablar sobre ese impacto que lo tiene que ver también desde forma política y económica, me parece. Entonces, si me permiten, Claro. voy directo a la... El tiempo es corto. Sí, yo creo que el cristianismo al menos se puede dividir, me parece que históricamente, al menos en tres etapas. Una primera etapa de la iglesia primitiva, es decir, de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo IV, antes de que venga Constantino y promulgue el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y a través del Imperio Romano se establezca ya la institucionalidad de la iglesia. Entonces, una primera etapa sobre esta iglesia primitiva. Luego sí, una segunda etapa que me parece que ha sido bastante bien estudiada, de la Edad Media, que va con los padres de la iglesia, mencionando a Agustín, también Gregorio, pero entonces estos padres de la iglesia que empiezan en el siglo IV y V hasta más o menos, podríamos decir, el siglo XI, que empieza Urbano II con las cruzadas, y luego yo digo, ahí se acaba nuestra segunda etapa y viene quizá una tercera etapa, esta imposición del catolicismo, pongámoslo así, ¿no? La Inquisición. Y de hecho, yo hace 3 años acabo de conocer una de estas cárceles de la Inquisición que se encuentra justo cerca de Cartagena, en una isla pequeñita que se llama Boca Chica, y ahí había justo una de estas cárceles de la Inquisición que también había en América Latina. Nosotros vivimos casi los mismos procesos, pero de forma retardada, ¿no? Y luego este gran impacto, me parece a mí, de Martín Lutero con Calvino, este cambio que tiene la iglesia estructurada en sí misma como institución, y 5 tesis de Lutero que salen hace 500 años, 501 años ahora, y sobre estos temas que salieron a luz pública, ¿no? Voy a poner así unos poquitos temas: la venta de indulgencias, la salvación a través de obras, muchos de los negocios que tenía la iglesia, y esto sale publicado y es un quiebre muy fundamental en lo que ahora conocemos como protestantismo. Y luego este quiebre ha influido a las naciones, me parece a mí, de forma muy interesante, y esa es la última parte que quizá a mí me ha interesado, me ha preocupado mucho estudiarla. Y ahí sí menciono un poco la parte académica. Max Weber estudia mucho sobre la influencia del protestantismo en el capitalismo, ¿no? Entonces, él menciona justamente la ética protestante en el capitalismo, y a mí me interesaba mucho, porque yo a mis alumnos les cuento siempre: el 2003 se hizo uno de estos experimentos interesantes. Yo estaba justo en 2003 en Estados Unidos estudiando, y mi profesor de filosofía, yo no sabía que era parte del experimento hasta después. Era el examen final. Yo recuerdo uno de los exámenes más difíciles. Yo pasé estudiando 3 días sin dormir. Viene el profesor, nos da el examen de 5 hojas, 3 horas de preguntas, y nos dice, esto fue literal: ustedes hacen el examen, era un edificio, yo estoy en el segundo piso, conocen mi oficina, cuando terminen el examen, vienen a mi oficina al segundo piso y me lo dejan. Y nos dejó el aula libres. Yo, como era mi primer semestre ahí, como buen latinoamericano, yo alcé mis ojos a ver a todos, al resto, a ver qué iban a reaccionar. Yo pensé como yo diría este rato, ¿no? Como cualquier latinoamericano: oh, listo, ok, manos a la obra, ¿no? Hagamos el examen. Claro, ahora es cuando funciona el espíritu de grupo, ¿no? Pero para mi sorpresa,
ningún estudiante, y eso me tomó 5 segundos darme cuenta, ningún estudiante copió, nadie. Esto fue en Virginia. Entonces ese rato yo personalmente decía, listo, que me toca hacerlo solo, y lo hice solo. Después de las 3 horas entregamos el examen. Y esto se había replicado, este tipo de experimentos se había replicado en algunas ciudades, incluyendo América Latina. Dependiendo también dónde en América Latina uno tiene que ver los resultados, pero nos muestra algo que Weber ya había mostrado ya en el siglo XIX sobre esta ética, ¿no? Esta ética protestante. Me refiero a cuánto de la vigilancia necesita un ser humano para poder ser ético, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, los países nórdicos, me refiero a Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, que todos tuvieron esta influencia. Ahora, claro, la mayoría se declara atea o agnóstica por lo menos, pero siguen todavía con la misma ética, ¿no? Y para Weber esta ética lo que influye directamente en el desarrollo del capitalismo, porque es el doble trabajo sin la necesidad de un vigilante. Pongámoslo así, de las enseñanzas cristianas que tenemos, si a uno le piden caminar 1 milla, tú dices, no, yo voy a caminar la 2ª milla, ¿cierto? Si te piden la chaqueta, dices, ok, entregas la chaqueta. Y es esa misma ética protestante en el trabajo. Si te piden trabajar, este es el límite de trabajo, tú dices, no voy a trabajar más. No porque me están vigilando, porque me van a pagar más, sino porque das de ti para este trabajo. Entonces, a pesar de que estos países ahora son agnósticos, pero la ética sigue ahí. Y esto nos lleva a, por lo menos, me parece a mí, a plantearnos 2 puntos de vista ahí, o dos temas que son interesantes. Lo primero es esta necesidad de vigilancia. ¿Cuánta vigilancia necesitamos para ser productivos? ¿No? Y esto nos lleva al gobierno. ¿Cuánta vigilancia del gobierno necesitamos para ser productivos, o para ser honrados, o para ser honestos, ¿no? Y el segundo tema, ¿cuánta de esa honradez o cuánta de esa vigilancia influye en nuestro desarrollo? Y yo me he dado cuenta, por lo menos me parece a mí, que en aquellas personas que sí mantienen este impacto muy fuerte del cristianismo, que la poca vigilancia hace que estas personas sean mucho más productivas, ¿no? Y yo lo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, yo sí he enseñado en varias universidades, en la que estoy ahora, en la UNACH, en la escuela donde estamos, que es la Escuela de Ciencias Sociales. Hay mucha libertad de pensamiento, mucha libertad de cátedra, y uno puede ver los resultados. Los resultados de la escuela somos, y esto ya por datos fijos, y lo puedo decir públicamente porque los datos están ahí, somos de las escuelas que más publican de la universidad. Entonces, y de las escuelas que más profesores con doctorado tienen. Pero más allá de eso, es decir, nos plantearía al menos 2 conclusiones, ¿no? Aquellas personas que no son honradas sí necesitan de mucha vigilancia para ser productivos, y aquellas personas que tienen la ética cristiana, menos vigilancia, y ahí les hace más productivos, porque no necesitan ser vigilados. Y yo, solo para referirme así muy, muy rápido, justamente por esta, creo yo, visualización de la falta de escuelas filosóficas, me refiero ya a nuestra querida UNACH. Nosotros ya hemos, desde el mes pasado, ¿sí?, se ha creado el grupo de investigación de filosofía, que lo estoy dirigiendo yo, y es justamente un grupo. Si uno va y conoce un poco de la Facultad de Educación, sabe que el debate allá es fuerte, el debate es muy frontal, y creo que las escuelas están creciendo mucho, y ya tenemos nuestro grupo, y una de las primeras organizaciones que estamos haciendo es justamente estos debates de torno filosófico, de política, de educación e incluso de economía, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad está progresando mucho allí. Sobre el otro, a mí me parece que el capitalismo, lo que sí ha cogido del cristianismo es esta idea de libertad. No hay capitalismo sin libertad. Eso es evidente.
Pero ahí entonces me parece a mí que uno pudiese dividirlo quizá en dos etapas, ¿no? Porque por un lado es el libre mercado y el libre mercado no propone reglas morales. Por eso pasa la moralidad, o sea, y uno pudiese decir es que era parte del capitalismo también vender esclavos, ¿no es cierto? Porque era la libertad de empresa. Sin embargo, el sistema económico no propone la ética, pero sí abre el espacio para que la ética funcione. Es decir, sin libertad la ética no funcionaría. Lo que quiere decir es que la contracción de la libertad lo que hace es simplemente que la ética empiece a desvariar, y podemos conversarlo ya después del corte. Por lo menos en ese aspecto, yo recuerdo el término original, si uno quisiera ponerlo original, pero el término que se utilizaba era natividad, ¿no? Claro. Y la natividad era mucho más referente al nacimiento de Jesús, aunque claro, por las mismas reflexiones que tenemos bíblicas sabemos que era imposible que haya nacido en diciembre, porque el clima de Israel no da para que alguien haya nacido en la forma en la que se relata en diciembre. Entonces nos lleva a pensar que probablemente haya sido en septiembre o en marzo. Más probablemente, sí. Pero más allá de este tema de fechas, lo importante sí es este recuerdo. Yo por eso mencionaba al principio es el cristianismo y Occidente. No se puede pensar en Occidente sin el cristianismo. Y ahí se abre como toda una nube de expectativas. ¿A qué me refiero yo, por lo menos con cristianismo? Si me refiero a la institucionalidad, o me refiero a la creencia, o me refiero a cualquier otra, porque uno sí puede visualizar todas estas nuevas tendencias que cogen cositas del cristianismo y se crea toda una nueva tendencia, ¿no? Voy a ponerlo así como el gnosticismo, coge cositas del cristianismo y se hace toda una nueva generación metafísica de lo que uno cree, ¿no? Y otras ideologías ahí también. Entonces, a lo que yo por lo menos me refiero con cristianismo es justamente la creencia, ¿no? Dejando la institucionalidad de lado y dejando todas estas otras ideas de ideologías del cristianismo, ¿no? Entonces, si uno se refiere a la creencia, yo cuando hablo de esto, yo justo estábamos en una conferencia de la universidad que estaba dando hace un mes, y lo que les decía, si uno piensa que las cruzadas, o por ponerlo así, que la Inquisición era cristiana, uno debería ser muy crítico y mencionar que no, eso no era cristiano, porque el cristianismo no es imposición. Y de hecho yo había mencionado en esta conferencia, cuando uno ve el relato entre Poncio Pilato y Jesús, a mí me fascina este relato, porque muestra mucho de lo que yo considero que es el cristianismo. Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Al principio se queda callado y le vuelve a preguntar, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y le dice, sí, si mi reino fuera de acá, mis ángeles estuviesen peleando por mí. Lo que quiere decir, o lo que le estaba diciendo a Poncio Pilato era, si mi reino fuera de acá, hace tiempo que Poncio Pilatos no estuviese ahí, ¿no es cierto? Y lo que quiere decir es que el cristianismo no se impone, sino que es una verdad que tiene que ser aceptada personalmente, porque la imposición deja de lado la creencia. Es decir, voy a ponerlo así como para relatar un poco como el amor, ¿no? Si el amor es impuesto, no es amor. El amor tiene que ser libre y voluntario. Lo mismo como la creencia tiene que ser libre y voluntaria, porque si no, no es creencia. La Universidad Nacional de Chimborazo, que ha tenido bien compartirnos como primicia, Cristian. Háblanos del Sí, la Escuela de Ciencias Sociales ha organizado por ya varios años consecutivos lo que se llama el Simposio de Ciencias Sociales. Para este próximo año, que es para junio del 2019, vamos a intentar abrir otras mesas, porque normalmente los simposios que hemos tenido hasta el año pasado o hasta este año han sido simposios con mesas definidas y un tema definido que ha funcionado muy bien y ha dado mucho relieve a la escuela. Pero para este próximo año vamos a abrir otras mesas de debate. Una de estas mesas, que es la mesa que yo estoy promoviendo, es la mesa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces, esta mesa va ojalá ustedes puedan acompañarme también ahí con sus ponencias, ¿no?
Pero esta mesa va a tener un tema muy definido que es el socialismo del siglo XXI, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cuáles Ahí son yo estas? podría participar también. Por favor, sería un gusto. Yo espero que Giovanna y usted puedan participar ahí. Y de hecho, una de las ventajas que tenemos en la universidad es que la universidad tiene su propia editorial, lo que quiere decir que estas ponencias serán evaluadas para ser publicadas como capítulos de libro. Y las publicaciones de la universidad están siendo muy bien vistas ya a nivel nacional porque ya son regulares, no son espontáneas y tienen una calidad bastante alta. Entonces, esta mesa lo que propone es tener un pensamiento muy crítico, obviamente basado en metodología académica, sea económica, social, política, sobre el impacto del socialismo del siglo XXI en América Latina. Yo aplaudo esta iniciativa porque en una ponencia, una de las tantas ponencias que Cristian da en la UNED, yo veía un congreso y decía una cantidad de materias, y cuando me senté a ver las ponencias, yo decía, esto no es ciencia política, esto no es ciencia política. Y es una tónica que pasa a nivel nacional, sobre todo con la ciencia política y las relaciones internacionales, menos con las relaciones internacionales. En Ecuador la ciencia política es una ciencia en construcción, entonces no. Incluso en Flaxo hubo un debate súper fuerte por el tema de ciencias políticas, cuando la ciencia política por sí sola es una ciencia, no necesita de la sociología política. Entonces, aplaudo la iniciativa de la Universidad Nacional de Chimborazo a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, sobre todo en este tema de tomarnos en cuenta quienes somos cientistas políticos, que nos rajamos todo el día por demostrar que la ciencia política es ciencia, sobre todo porque sí, ya se está dividiendo los tipos de investigación, las líneas de investigación por las materias específicas. El tener un evento muy grande, decir ciencias políticas, ciencias administrativas, evita y corta esa tela de investigación que cada ciencia tiene, los temas, las metodologías, las líneas, y reconocer que sea ciencia política y relaciones internacionales, que siempre han ido de la mano, resulta interesante. ¿Qué temas nomás se tendrán para este simposio? Yo solo para comentarlo ahí, justo hace poquito tuvimos entre profesores, ¿no? Estos conversatorios y debates que tenemos sobre qué es ciencia, ¿no? Un poco más allá, un poco más general, ¿no? Si es que la ciencia necesita toda la metodología que se supone que se debe tener en las ciencias, y mi punto de partida es que toda la ciencia se basa en lo que habíamos conversado, que es la lógica, y la lógica se basa en la filosofía, ¿no? Es decir, la lógica, como por ejemplo la lógica aristotélica de la existencia del no contrario, ¿no? Algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Y eso no es plasmable necesariamente en elementos químicos y físicos, sino que es lógica, y la lógica se basa toda la ciencia, ¿no? Y por eso mencionar un poco más ya en esta suerte de pensar en política, que la política también se basa en cierta lógica, ¿no? Por eso hay los métodos, y estos métodos se basan en cierta lógica. Si la lógica está mal, el método está mal, y si el método está mal, obviamente las conclusiones. Y por eso nos ha gustado mucho la mesa. Lo que está proponiendo es abrir el espacio para nuevas formas metodológicas de ver el socialismo, ¿no? O sea, lo que siempre hemos encontrado quizá es esta suerte de ver el socialismo como imposición política, como, vamos a ponerlo así, como desastre económico al fin y al cabo, pero esperamos sí que tener propuestas de nuevas metodologías, nuevas visiones, ¿no? Ver los entretelones, como tú decías, los entretelones que hay por detrás del socialismo, ¿no? De este siglo XXI. Me parece a mí, por ejemplo, una de las cosas que se ha hablado, pero no tanto, es me gustaría ver alguna ponencia que tenga que ver esta relación entre las personalidades del narcotráfico y la política, ¿no? Todos los socialismos desde el siglo XXI tienen relación con el narcotráfico, y eso me parece que hasta evidente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, si ustedes recuerdan este personaje Nisman, que era el fiscal que estaba llevando las pruebas en contra de los Kirchners,
lo asesinaron Claro. en su hotel, y era el fiscal que tenía las pruebas, ¿no? Yo recuerdo porque justo el asesinato fue casualidad, el asesinato que fue al mismo tiempo que estaba dando una conferencia en Montevideo, y me encontré con algunos kirchneristas y les preguntaban sobre el asesinato, y siempre era, no se sabe qué es asesinato, lo más probable es que sea suicidio. Fue una tela de duda de Claro. suicidio, el tipo se suicidó Claro, o sea, siempre lo ponen como más suicidio. alto de desarrollo profesional, el tipo se Y en suicida. diferentes países Sí. se han dado esos casos, ¿no? De que se produce el asesinato provocado por el narcotráfico o por la dictadura de un país, y entonces lo dicen es suicidio o es un homicidio común, ¿no? O todo este dinero que se encontraron en manos de monjitas, ¿no? Claro. Estoy hablando todavía del caso argentino, Claro. ¿no? O sea, me parece a mí que hay toda una gama impresionante de investigación que Y puede en salir estas de ahí. investigaciones es importante porque yo he escuchado temas, por ejemplo, en el socialismo del siglo XXI, el tema del trabajo de imagen, el tema del líder mesiánico, que